Análisis en horario de preapertura del mercado. 12 instrumentos: índices, forex, petróleo, oro y bitcoin. Hay que ver si son operables en el día o no, proyecciones y posibles objetivos. Hola, muy buenos días a todos y a todas. De momento, a estas horas de la mañana, situación relativamente neutra para la mayoría de activos. Tan solo tenemos el petróleo subiendo un 1%, el bitcoin un 0,8% y el oro recuperando un poquito después de las importantes pérdidas, en un 0,27%. Resto de activos prácticamente neutros. DAX está perdiendo un 0,11%, prácticamente inapreciable. Y el dólar yen, después de confirmar que estamos ya en corrección, ahora el yen está recuperando ligeramente un 0,38. El DAX vemos, bueno, lo veremos después en el estudio más personalizado, que no acaba de definirse. Está en zona clave y se sigue manteniendo en zona clave desde el día de ayer. Veremos si tenemos un rebote para seguir bajando un poco más o si pasa ya a la zona actual de una forma clara con cierre de velas por encima para confirmar que estamos en nueva situación de impulso. El Dow ligeramente por encima de la zona de corrección, buscando la zona de los 33.950. Importante, zona clave. Vemos como el día de ayer la golpeó incluso dos veces y las dos veces no tan solo no pudo con la cota histórica, sino que fue testearla y tener un rebote importante, dejando una importante pluma. El Nasdaq también, en una situación de momento de mucha indefinición. Alcanzó los 12.440 esperados, lo habíamos marcado como objetivo, y también tuvimos rebote, pero tampoco ha acabado de salir por la parte superior. Se mantiene dentro de la zona de corrección. El FTSE, después del máximo histórico, corrección hasta la zona de Genial Line, y de momento también en zona de corrección. Tenemos los diferentes activos, como veis, de momento a estas horas de la mañana, en una zona de importante indecisión. El oro, atención con el oro. Si tuviéramos un máximo por encima de la zona de los 1880, muy posiblemente volvería a la zona de los 1893. Y si llega hasta los 1893, podríamos llegar tranquilamente, pienso yo, en un par o tres de días, hasta la zona de los 1900. Creo que los movimientos van a ser ahora mucho más tranquilos. El euro, bueno, perdió al final, validó la primera parte de la validación, lo veremos mucho más claro cuando veamos el instrumento de activo, con gráfico de diario. Pero sí, rompió la zona de Genial Line de diario, llegó hasta la zona de la apertura anual 10706 y de momento aquí es donde ha parado. El petróleo, 74.20 y está intentando recuperar la zona de los 75.66. Si todo es correcto, tiene que ir progresando por la parte superior hasta la zona de los 83-84. Está haciendo de momento lo que parece una figura de largo recorrido, manteniéndose en el rango entre los 70 y los 80, con ligeras subidas por arriba y por abajo. El Bitcoin, el objetivo es claro, la zona en principio de la cinta azul. Sin embargo, cuidado porque hoy habla Powell a las 18:40 horas y precisamente donde habla en el Club Económico de Washington, entrevistado, muy posiblemente va a salir el tema de las criptomonedas de una forma importante. Van a intentar arrancarle algún titular importante con el tema de las criptomonedas. No creo que hable mucho después de lo ocurrido con los datos de empleo, de cuál va a ser la evolución de la Fed. No es el lugar ni el escenario propicio, pero sí que podemos tener alguna sorpresa con algún tipo de declaración que podría o dar fuerza o provocar importante bajada en las criptomonedas. Vamos con el estudio de cada uno de los activos. El DAX, el escenario es clarísimo. Llegó ayer hasta la zona de corrección, aproximadamente hasta la mitad de la zona de corrección, hasta los 15.275, dejando una pluma y rebotando. Sin embargo, no se aprovechó el rebote, y mira que fueran horas, para confirmar claramente salir de una zona clave, que ahora veremos en gráfico de una hora, para confirmar que ya estamos en el nuevo impulso, para un segundo ataque a la zona de los 15.550. En gráfico de 4 horas vemos la situación.
Llegó, tuvimos en la cota de los 15.300, testeo, segundo testeo y automáticamente se ha quedado en la zona de corrección. Fijaros que ha quedado toda la sesión ya de la tarde, porque esta es la vela ya de las 17 horas, y esta es la del mediodía prácticamente, que fue cuando testeó y se quedó en la zona de corrección de H4. Y a partir de aquí no se ha movido. Tiene que salir de esta zona, claramente. Si sale por la parte de debajo de los 15.300, tendremos todavía posible recorrido hasta la zona de los 15.237, 15.197. Si se pone por encima, si sale por encima, que parece que después del testeo, bueno, no ha hecho testeo a la Genial Line, igual viene de nuevo a hacer testeo a la Genial Line. O sea, la zona clave sigue siendo la zona de los 15.300. Si se coloca por encima de la zona de corrección, de la zona clave que veremos ahora en H1, automáticamente ya estaríamos buscando entradas alcistas para aprovechar al máximo el impulso esperado. El objetivo aproximadamente entre la zona de los 15.550 y los 15.600. Posiblemente por proximidad, por 24, 25 o 30 puntos, podía llegar a testear con pluma la cota histórica de los 15.624, o no, o sencillamente hacer justo los 15.600, darse la vuelta y empezar ya un importante rally bajista. En gráfico de una hora vemos como habíamos marcado la zona clave con la zona de Genial Line de H1. No ha habido en ningún momento un quiebre claro, no hay el cierre de dos velas consecutivas. Aquí tenemos un cierre, aquí hay un doji que no cierra por encima, aquí tenemos que cierra ligeramente por debajo y a partir de aquí por debajo, por debajo, por debajo. Ahora vemos como la vela de preapertura parece que está intentando de nuevo situarse en la parte superior. Si lo hace, si lo consigue, si tenemos dos cierres de velas consecutivos y progresivos, tendríamos ya un día alcista. Objetivos, los explicados. Primero 15.465, después 15.550 y no sé si pluma o recorridos por arriba hasta la zona de los 15.600. La proyección exactamente es 15.595. El Dow, en una imagen rápida y clara del gráfico de diario, ya se ve cuál es la situación. Plumas y más plumas, tanto por arriba como por abajo. La situación de indecisión en el Dow es completa. Fijaros que estamos en la zona del 33.950 y es la que parece que está actuando claramente como resistencia. Lo estábamos viendo en el gráfico de 4 horas inicial. Ayer testeó en dos ocasiones los 33.950, dejando plumas por la parte superior rápidamente. Por debajo tenemos la zona de corrección actuando de soporte. Vamos a ver todo el escenario en el gráfico de una hora. Para poder operar el Dow el día de hoy vamos a necesitar o salir por debajo de la Genial Line de los 33.847. Si salimos por debajo, si tenemos cierre de velas consecutivos y progresivos de gráfico de una hora, que es muy probable por debajo de la zona de la Genial Line, tendríamos claro recorrido bajista. Objetivo bastante importante, la zona de la directriz, que para hoy estaría en la zona de los 33.576. Solo con velas, cierre de velas por encima de los 33.950, cosa que prácticamente no ha podido realizar desde hace muchos días, podríamos tener un posible ataque de nuevo a la zona de los 34.195. Tiene que salir de esta situación en la que está. Es una situación de indecisión total y el mercado, los inversores, están esperando una señal clara, un cierre de velas en una zona clara por arriba o por abajo para realmente tomar posiciones. La parte de la zona de corrección de diario por debajo son los 33.860. 33.860 aproximadamente, fijaros que está en la zona de lo que marcaría realmente es la Genial Line de H1. Por lo tanto, esta zona es realmente difícil o inoperable. Solo por debajo de la Genial Line vendríamos a buscar la zona de la directriz con recorridos amplios y solo por encima de los 33.950. Ambos confirmados, no que haga plumas, no que el precio llegue y se mueva. Tenemos que tener cierre de velas por encima, la segunda más alta que la primera, esto es, consecutivas y progresivas, o por debajo de la Genial Line.
Al Nasdaq le queda recorrido por la parte inferior. Alcanzado los 12.440 de primer objetivo, debería de bajar como mínimo, fijaros, a la zona entre la Genial Line y la zona de los 12.220. Esta es la zona objetivo para el Nasdaq, pese a que fijaros que está haciendo una corrección muy lateral. Recordemos que la variable tiempo es siempre muy importante. Cuanto más rápida es una corrección, más lejano o más espacio se consigue de retroceso. Cuanto más tiempo tarde en hacerse una corrección, mucho menos recorrido o espacio de retroceso se tiene. Por lo tanto, cuidado que no nos quedamos pillados por aquí esperando que llegue claramente a la zona esperada, porque podía seguir manteniéndose en esta situación de rango lateral por encima de los 12.440 hasta que fuera realmente la zona de la Genial Line a que llegara hasta ella, y no el ir a buscar la zona de la Genial Line. Tened en cuenta este concepto. La variable tiempo es muy importante y de momento estamos viendo una corrección larga temporalmente en situación de rango. Por lo tanto, solo perdiendo claramente la zona de los 12.440, aquí lo veremos más claro, solo perdiendo en H1 la zona de los 12.440, mínimo cierre de dos velas consecutivas y progresivas por abajo, vemos como aquí ha actuado de claro soporte, rebotando, rebotando, aguantando, rebotando, rebotando, incluso aquí dejando plumas y al final. Por lo tanto, solo con cierre de velas por debajo de 12.440 tenemos recorrido hasta la parte media o inferior, 12.300, con muchas posibilidades de llegar a los 12.220, aunque fuera con una pluma. Si no se produce, si no perdemos los 12.440, no tenemos la validación de quiebre de los 12.440 con los cierres de velas. Es posible que se siga manteniendo en esta situación de rango completamente inoperable. El FTSE en movimiento claro, después de tanto tiempo consiguió el objetivo, consiguió el titular, máximos históricos. Normal, automáticamente descanso, corrección, pero vemos como el día de ayer tuvimos una corrección importante. La pluma bajó incluso hasta la parte inferior de la zona de corrección de diario, detalle interesante, y rápidamente volvió a retroceder, más de un 50%. Esto, en lenguaje de las velas, es un patrón de que no pudo con la parte inferior y que posiblemente ahora tendríamos ya un nuevo rebote hacia arriba. Es exactamente lo que está ocurriendo. Está esperando el mercado a ver si consigue superar la zona de corrección de 4 horas. Si se sitúa por encima, lo veremos mejor en una hora. Si se sitúa con cierre de velas consecutivos y progresivos por encima de la zona de Genial Line de los 7.854 en estos momentos, cierre de velas por encima, consecutivos y progresivos, tendríamos un nuevo ataque con más garantías de quiebre de la zona de los 7.903. Recordad que era el antiguo máximo histórico, superado el pasado viernes con estas tres plumitas. Por lo tanto, es lo que está haciendo. Vamos a atacar la zona de Genial Line. Si conseguimos este cierre de velas en H1, poneros alarmas porque puede ser un activo muy interesante para trabajar el día de hoy, ya que el recorrido, todo y ser un recorrido de escala baja, el recorrido es muy interesante. El Hansen ayer marcamos claramente el objetivo, decíamos que ya ha perdido o estaba atacando, que si conseguía superar este mínimo de los 21.400, el objetivo era claro, era la directriz de largo plazo y la zona de los 21.220. Exactamente es lo que ha hecho y hoy de momento no puede por la parte superior y sigue queriendo validar, atacando esta zona. Aquí lo vemos de forma más clara en gráfico de 4 horas. Vemos cómo ha llegado a la zona de la directriz que confluye con la cuota histórica de 21.220, actuando de fuerte soporte y de momento ha habido un rebote. Cuidado que el ataque fue con bastante fuerza, el mercado venía con fuerza, fijaros qué serie de velas, todas con fuerza hasta atacar con claridad la zona de la directriz. Automáticamente rebote, pero desaparece la fuerza. Y no hay manera, no superamos la zona de corrección de H4. Si no superamos la zona de corrección de H4, no habrá rebote más importante. No vendremos a buscar los 21.645 y mucho menos volver a la zona de los 22.205. Por lo tanto, atención que si se queda aquí consolidando, en el caso de que encontrara de que tuviéramos cierre de velas, lo veremos mejor como siempre en gráfico de una hora, tuviéramos cierre de velas claro por debajo de esta zona de la directriz y de la cota histórica y sobre todo de la directriz,
podríamos tener una progresión bajista hasta la zona de los 20.962, incluso hasta los 20.708. Sin embargo, cuidado porque aquí tenemos ya maduración del movimiento bajista, maduración importante con la aparición de estos puntos de uno de los indicadores de multiavisos que tengo. Por lo tanto, se parece complicado o debería de entrar fuerza bajista importante para romper este importante obstáculo. Es más posible que se quede consolidando y veremos incluso si encontrara un apoyo claro que no viniera a buscar de nuevo la zona intermedia aquí en la zona de los 21.600. El IBEX lateral, completamente lateral, ya lo decía ayer, cuidado que sigue manteniendo la fuerza alcista y está haciendo una corrección lateral. Ayer ya llegamos, testeó justo pero la zona de corrección de gráfico de diario, hoy no ha intentado, tampoco ha podido, no ha perdido los 9.165 en ningún momento, fijaros bien, y automáticamente mientras no estemos por aquí encima, la que encuentre un apoyo puede seguir un nuevo rally alcista viniendo a buscar la zona de los 9.260. Mucha atención porque esta zona es importante. En gráfico de 4 horas vemos como después del ataque, Genial Line incluso testeada, y tuvimos rebote, se mantiene en la zona de corrección. Tiene que salir de esta zona, tiene que salir o por encima de la zona de corrección, para ir más fácil y más claro, por encima de los 9.208 volveríamos a atacar la zona de los 9.260 con más probabilidades de éxito de quiebre. Si se sitúa por debajo de la Genial Line, si se sitúa por debajo de los 9.118, cuidado que la corrección sería más importante y podríamos venir a buscar la zona de los 9.060, 9.070 aproximadamente. Final de la zona de corrección 9.080 es el final prácticamente 9.073 de la zona de corrección de gráfico diario, que actuaría como último soporte. Si se pierde, vendríamos a buscar la zona de los 9.000. Podemos tener, en el caso de que venga esta zona baja, podríamos tener una pluma hasta la zona de los 9.000 y automáticamente volver de nuevo arriba. En gráfico de una hora, bueno, aquí vemos al revés, que puede haber una validación clara para el escenario alcista. Si hacemos un máximo por encima de los 8.184, automáticamente tendríamos una proyección mínimo hasta la zona de los 9.208. Y 9.208 sería la zona clave que nos marcaría el devenir del precio. Por lo tanto, mucha atención a esta posible validación estructural. ¿Veis? Estamos en secuencia bajista clara y automáticamente aquí parece lo que podría ser, no está confirmado, un mínimo más alto. En el caso de que sea así, esto lo veremos en el momento que hiciera un nuevo máximo por la zona esta de aquí. Si hace un nuevo máximo es una validación que tiene un 95% de probabilidades siempre de que haya una proyección hasta la zona del 9.208. Todo con los índices, vamos con el resto de instrumentos. Vuestra web y canal de YouTube de análisis técnico. En la web de inversoratrader.com, cada día análisis del DAX a las 12 de la noche con el estudio del día siguiente, artículos formativos, herramientas y otras utilidades. En el canal de YouTube, youtube.com/blog de doc, vídeos de apertura del mercado cada mañana en horario de preapertura, estudio de 12 instrumentos, un tutorial, curso gratuito, diversas perlas de análisis técnico, análisis a largo plazo y vídeos cortos. El petróleo casi milimétrico, la zona esperada, la zona aquí en la zona de los 72.50 y automáticamente rebote. Rebote importante porque sin ningún tipo de duda ha quebrado, ha pasado a la zona de los 74,20, cota histórica muy importante y sigue la evolución. Vemos mejor aquí en gráfico de 4 horas cómo vamos en busca de la zona de la Genial Line. Por delante una zona de resistencia, los 7.566. Pero el toque, el testeo a la zona de Genial Line, de momento parece claro y obligatorio, y además por encima, aquí en la zona de los 7.000, de los 76,26, disculpad. Veremos, esta será la zona clave. Si tenemos un nuevo rebote, fijaros aquí, testeo y de momento nuevo impulso bajista, nuevo testeo, nuevo impulso bajista y de nuevo va a ser zona clave. Parece, en el medio plazo, que tenemos una situación, a ver si lo podemos ver un poquito por aquí. Podríamos tener una proyección incluso de estar generando un rango
estamos en rango entre los 70 y los 80, quizás por arriba, un poco la parte superior. Se podía generar un rango porque fijaros, la proyección de estos movimientos nos traería a la zona de los 84, hace días ya comentada y marcada como objetivo. 84 alto, incluso podía llegar a 84,80, 84,90. Y automáticamente volvería a finalizar aquí teóricamente la estructura, con lo cual tendríamos una nueva estructura bajista. Esto puede acabar conformando una especie de triángulo, una especie de figura. Veremos exactamente qué es lo que ocurre. Pero parece que ahora sí tenemos este movimiento que ya lo esperábamos aproximadamente desde esta zona de aquí. Y lo que ha hecho ha sido acabar de bajar para marcar prácticamente un nuevo mínimo y en estos momentos salir en rebote hacia arriba. Por lo tanto, lo más probable es que tengamos rally alcista. La confirmación la tendremos con cierre de velas por encima de la Genial Line de los 76,40. Aquí en gráfico de una hora, 75,66 es la primera zona de resistencia y automáticamente la zona de la cinta azul, que coincidirá bastante con la zona de la General Line, fijaros. Por lo tanto, aquí puede haber un rebote para coger fuerza de nuevo en cota histórica y si vuelve a salir hacia arriba y al próximo objetivo clarísimamente sería la zona de los 78,20. Es complicado, cuando el precio se mueve en estas situaciones de rango, es muy complicado porque fijaros que constantemente estamos cruzando las cintas y además en sentido, aquí volvemos a tener las cintas colocadas en sentido bajista. Sin embargo, parece que el precio lo que va a hacer es una figura de gráfico grande, de gráfico de diario, de gráfico de semanal. Si es así, esto es lo que mantendría realmente el precio del petróleo durante muchos meses en una situación de rango. El oro, después de una corrección importante, de una bajada muy importante, la vela concretamente del pasado viernes, automáticamente el inicio de semana ha sido muy tranquilo, en principio en teórica corrección, vuelta a los 1878. A ver, muy importante el detalle de que no ha llegado a tocar los 1855. Esto podía hacer que esta corrección, si se confirma, fuera importante. La clave, como veremos ahora en gráfico de 4 horas, o lo veremos de forma más clara, en el gráfico de una hora, la tenemos aquí. Fijaros que, después de una secuencia clarísima de mínimos más bajos, en estos momentos tenemos una señal de alarma con la posibilidad de un mínimo más alto. Si valida, si tenemos una confirmación, si tenemos un punto aunque sea por encima de los 1881, o sea, si el precio llega a 1882, tendríamos una validación estructural que daría fuerza con claridad al precio y subiríamos de nuevo a la zona de los 1907. 1893 asegurado con posibilidad de hacer una pluma hasta los 1902 1907. Veremos la fuerza con la que puede hacer esta corrección. Aproximadamente vemos como la zona de corrección de gráfico de diario la tenemos precisamente aquí en la zona de los 1893-1901. Por lo tanto, esta sería la zona a buscar. La confirmación, y mucho cuidado porque puede ser un trade muy interesante, otro activo donde tenéis que poner una alarma, es en el momento que haga un alto por encima de los 1881. El Bitcoin está luchando la zona de corrección de gráfico diario. Fijaros que el día de ayer tuvimos cierre por debajo. Si el día de hoy cerrara por debajo y un poco más bajo de la zona de los 22.630, tendríamos ya la clara confirmación para un rally también interesante. Otro activo a donde poner una alarma. Porque el recorrido sería hasta la zona de los 21.140 aproximadamente. Como mínimo sería bajar a la zona de la Genial Line. Por lo tanto, muy importante lo que ocurra hoy con el Bitcoin. De momento parece que ha empezado ligeramente alcista para situarse de nuevo dentro de la zona de corrección y no perder esta zona de soporte tan importante. Pero tampoco está consiguiendo situarse de una forma clara. Vemos cómo ha llegado a testear la zona de corrección de 4 horas. Si de aquí rebota y tenemos el cierre del día por debajo, es cierre de día, por lo tanto, más que alarma hoy, veremos mañana si tenemos ya el movimiento confirmado y tendríamos el recorrido claro para ejecutar. Por lo tanto, hoy en principio, teóricamente deberíamos de venir a buscar la zona de los 22.270. Si ocurre esto, obviamente habremos validado y habrá continuidad de movimiento hasta la zona de los 21.140.
En gráfico de una hora, prácticamente es lo de siempre. Validación, fijaros que se ha juntado ya situación de rango y a la que ocurre esto enseguida se junta la zona de corrección con la Genial Line. Suelen ser los momentos importantes en los que ocurren cosas, en los que realmente el precio hace a partir de aquí recorridos más o menos interesantes. Veremos si lo hace por la parte de arriba para recuperar el rally que había llevado y situarse de nuevo por encima de la zona de corrección de diario y volver a atacar la zona de los 24.100, o si lo hace por la parte de abajo, todo el escenario que hemos comentado. Por la parte de abajo, y lo importante es que venga a buscar la zona de los 22.284. Fijaros prácticamente dentro completamente de la zona de la cinta amarilla. O sea, también hay recorrido. Sí que puede haber recorrido interesante para el día de hoy. No tan importante como el que comentábamos aquí, pero si hay cierre de velas por debajo, o sobre todo un mínimo por debajo de esta zona de soporte de doble suelo, si tenemos un mínimo por aquí debajo, automáticamente vendríamos a buscar la zona de los 22.284. Y precisamente esta posibilidad de doble suelo que tenemos en esta zona de aquí, si tuviéramos una rotura de la neckline por encima de los 23.154, con muy pocas dudas vendríamos a buscar de nuevo la zona de los 23.500, 23.600. O sea, tenemos el Bitcoin dinámico y con posibilidades de dar recorridos. Cuidado lo que explicaba antes. La conferencia de Powell de esta noche es un evento, es una entrevista en el Club Económico de Washington DC y se va a hablar sin ningún tipo de duda de criptomonedas. Dan, la persona que lo entrevista, es un especialista y un gran optimista sobre el mundo de las cripto. Por lo tanto, seguro que va a introducir el tema clarísimamente para que intentar que Powell se moje de cuál es el futuro de las divisas digitales y cuál es el futuro básicamente de las criptomonedas. Los pares Forex los tenemos todos en situación ya de corrección confirmada. Ha acabado el rally espectacular donde han ganado entre un 16 y un 18% cada una de las divisas, tanto el euro como la libra como el yen con respecto al dólar americano. Ahora toca corrección y hace días esperada y decíamos cuanto más arriba llegue el euro, más posibilidad habrá de que la corrección no vuelva a perder la zona de paridad. Al final ha conseguido llegar por encima del 1.10, 1.1023 o 1.1030 al final, 1.1033, fijaros. Por lo tanto, corrección, zona esperada, confirmada en el día de hoy si tenemos un cierre de velas por debajo. Si no lo tuviéramos, que es posible que se coja un descanso después de estas bajadas tan fuertes, tan importantes, y tuviéramos corrección, si no vuelve a superar la zona de la Genial Line, que está ya muy arriba en los 1.0788, en el momento en que tuviéramos un nuevo mínimo por debajo de 1.0709, tendríamos ya la confirmación de continuidad bajista. Objetivos por zonas, por cotas, 1.0608, 1.0609 y hasta la zona del 1.0386, 1.0340. Esta sería la zona objetivo, con permiso de la zona del 10495, donde está situada la cinta azul. Por lo tanto, todo dependerá de la fuerza, va a depender de muchos factores y del tiempo que dure esta teóricamente corrección y sobre todo de la estructura que marque. Podríamos tener una primera bajada hasta la zona de la cinta azul, que no esté tan baja, que esté un poco más alta, tener después una onda B, de subida de nuevo hasta la zona de la apertura anual o incluso un poco por encima de donde estamos ahora, para luego tener una onda C más baja y llegar a la zona de 10340. Por lo tanto, atención, pero prácticamente la vela de ayer ya casi da por validada el quiebre de la zona de Genial Line, con lo cual confirma todo este movimiento que estamos hablando. Para el corto plazo, para el día de hoy, tenemos que perder la zona de la apertura anual, 10706, con cierre de velas consecutivos y progresivos para continuar el rally bajista. Esta es la primera zona de soporte y va a ser así. A partir de ahora, una vez se confirma un movimiento, hay que aprender a operar de cota a cota. Los que no lo hayáis visto, estoy haciendo un tutorial gratuito y en los dos últimos vídeos precisamente explico cómo se mueve el precio entre las cotas históricas. Es muy importante que lo sepáis para que podáis aprovechar al máximo las diferentes oportunidades. Esto es una cota histórica
junto con la apertura anual que actúa también de cota histórica, y esto es otra cota histórica, los movimientos, las estructuras, los nudos de consolidación que hace el precio, automáticamente os dan la posibilidad de encontrar muy buenos trades. Quebrada el 10609, vendríamos a buscar la zona del 10495. Esto sería coincidente con la cinta azul de gráfico de diario, posible objetivo de esta primera onda, de esta corrección, de esta bajada en corrección. Por lo tanto, mirad, si no lo habéis visto, mirad de estos últimos, al menos los dos últimos o tres últimos tutoriales, donde hablamos precisamente de la importancia de las cotas históricas y de cómo utilizarlas para sacar la máxima rentabilidad. Lo he explicado. Necesitamos el quiebre de esta zona de 10706, que es la parte inferior, la cota de apertura anual, para venir a buscar ya la zona del 10609. La cota histórica importante 10609. Pero para ello tiene que confirmar con cierre de velas como mínimo dos consecutivas y progresivas por debajo de la zona del 10706. Este hueco dejado precisamente en la apertura de esta semana está generando indecisión. Por un lado parecía que había una continuidad fuerte alcista, por otro lado en el día de hoy parece que quiere volver atrás. Quiere al menos confirmar en lateral o bajando hasta la zona de corrección, hacer un testeo, buscar un apoyo para seguir movimiento. Fijaros que hay recorrido importante todavía por la parte superior. El objetivo inicial, igual que hablábamos antes, para el euro, para el tema del yen, es la zona de los 134,97, 135. Esta es la zona que debería buscar en este primer movimiento en ABC. Hechos A y B, durante ya los últimos días, estaríamos ahora en el movimiento C. Resistencia en la zona de los 133,56. Una vez la quiebre, el movimiento ya será claro hasta la zona de la cinta azul. Esta es posiblemente, o aquí o con una pluma por arriba, la zona final de este primer movimiento. Luego tendríamos una corrección para un movimiento corrección posterior más importante. De momento, en gráfico de 4 horas, vemos como se ha mantenido el precio, sin embargo, ahora ha desaparecido y ha venido ya a testear la zona de corrección de H4. Y aquí está la clave, en H1, en gráfico de 1 hora, está intentando perder la zona de la Genial Line. Si lo hace, vendrá incluso a buscar la zona de los 130,73, 130,440, aproximadamente, incluso la zona de corrección de diario, incluso con posible testeo, aunque fuera con pluma, los 134,40, y a partir de aquí empezar de nuevo el nuevo rally. Por lo tanto, mucha atención a esta zona de aquí, zona clave para el día de hoy. Fijaros, la libra iba adelantada, ya ha llegado a la cinta azul. Veremos cómo evoluciona, porque aquí realmente el movimiento, o sea, teniendo en cuenta lo que tiene que corregir la libra, recordad que venimos desde mínimos históricos, desde 1,04. Por lo tanto, estamos en una fase muy inicial, pero muy, muy inicial de esta corrección. Aquí supongo que no van, o sea, obviamente que va a actuar la cinta, ya actuó aquí de claro soporte y ahora está actuando de nuevo de claro soporte. Pero estructuralmente es más probable que tengamos una primera bajada como mínimo hasta la zona del 1,1452 aproximadamente. Aquí posiblemente tendríamos ya un rebote final de zona A para después hacer una zona de rebote para onda B y posteriormente una nueva onda C correctiva en busca del final de esta zona de corrección. A ver si nos sale todo el escenario. Aquí tenemos 1, 0, 3, bueno, aquí, fijaros, es que el movimiento ha sido realmente espectacular. Desde la zona del 10327 hasta la zona del 124, no la ha llegado a testear la cota histórica. Cuando esto ocurre quiere decir que el siguiente movimiento suele ser impulsivo, suele ser fuerte como ya de momento está siendo. Ahora está encontrando soporte en esta zona y a la que la rompa, 1,1940, lo mismo. Mirad el tema de cotas históricas, cómo funcionan y cómo actúa el precio cuando llega a ellos. Rebote o quiebre, corrección, pullback de confirmación, siguiente 1,18 y a partir de aquí se rompe ya un importante recorrido hasta 1,1452. Incluso la zona de la onda A podría hacer una pequeña pluma por la parte inferior.
y a partir de aquí sí que tendríamos posiblemente una corrección importante onda B para volver a subir a esta zona de aquí, 1.18, 1.19, para después bajar con un poco más de fuerza. Pues esto es todo, esto es lo esperado. Muchísima suerte, muy buenos trades. De momento se están moviendo los precios de forma adecuada. Por lo tanto, aprovechad, porque cuando los precios se quedan en rango no hay manera de sacar rentabilidad de ningún tipo. Aprovechad cuando tenemos movimientos, las diferentes oportunidades que precisamente hoy he marcado en el mercado. Buscad poner alarmas e intentar aprovecharlas. Muchísima suerte, muy buenos trades.